La enseñanza del día de hoy va a ser el siervo de Dios. Es importante que sepamos a qué hemos sido llamados. Cuando Dios creó lo que ha creado y lo que va a crear, lo ha hecho para que tenga una función. Y cuando tiene una función es simplemente que va a ser útil, va a servir. El título siervo de Dios lamentablemente se ha deteriorado o se ha mal usado el día de hoy, porque se toma como una posición de honor, y claro, es una posición de honor, pero se olvida realmente la actitud que nosotros debemos de tener como siervos de Dios. Ahora, si hablamos en una forma general, nos vamos a dar cuenta que todos somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera servimos a Dios. Aún el enemigo es un siervo de Dios. Aunque él no quiera, al final sirve para los propósitos de Dios. Aún las cosas negativas, aún las cosas malas, sirven para los propósitos de Dios. Por eso hay un versículo que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Entonces vemos que toda persona, toda situación, aun por mala que es, por mala que parezca, va a cumplir un propósito de servir a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que en una casa grande hay muchos vasos de diferentes formas, de diferentes materiales, pero que cada uno tiene una función. Y dice, unos vasos son de honra y otros vasos son de deshonra. Entonces, entendiendo eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que usted quiera o no quiera, usted va a ser un siervo de Dios, o ya es un siervo de Dios, ¿verdad? Algunos van a ser usados para hacer escándalos o piedras de tropiezo, o servir de ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Dios levantó a Faraón para que fuera un vaso de ira y que a través de él fuera un ejemplo de todos aquellos que en su corazón se enorgullecen. Entonces, vemos que aún los negativos son siervos de Dios. Usted lo que va a marcar la diferencia es, ¿va a ser un vaso de honra o va a ser un vaso de deshonra? Pero de que le va a servir a Dios, le va a servir a Dios. Le va a servir a Dios como un vaso de misericordia o como un vaso de ira, ¿verdad? Y cuando hablo de ira es porque Dios va a derramar su ira sobre ese vaso por causa de su condición pecaminosa y que se ha alejado de Dios. Ahora, como nosotros queremos ser buenos vasos, ¿verdad? Queremos ser vasos de honra. Vamos a aprender realmente cómo llegar a ser un vaso de honra. En Efesios capítulo 5, el verso 1, la palabra de Dios nos llama a ser imitadores de Dios. Fíjese qué interesante. Podemos entonces imitar a Dios. Si podemos imitar a Dios, quiere decir que conocemos o podemos conocer características de Dios, porque no podemos imitar a alguien que no conocemos. No podemos imitar a alguien que no tenemos una relación con él, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿por qué habla usted español y por qué no habla chino? Porque usted imitó a los que le enseñaron a hablar, ¿verdad? Usted habla lo que le enseñaron, o sea, usted es un imitador, ¿verdad? Usted oyó que los demás que estaban a su alrededor hablaban español y usted aprendió a hablar español. Si usted se hubiera criado allá en la China, pues usted no hablaría español, aunque tuviera los rasgos hispanos, porque no es lo externo lo que lo hace a uno ser lo que es, sino es lo interno. Entonces, vemos nosotros que usted es un imitador. Usted aprendió a caminar de la forma que camina
porque vio caminar a su papá, vio caminar a su mamá, vio caminar a su hermano. Incluso inconscientemente, si le tomaran una película, usted se daría cuenta que usted hace los gestos de sus personas que están a su alrededor, ¿verdad? Usted tal vez dirá, pero es que yo no me parezco a los demás. Sí, usted hace gestos inconscientemente. No sé si usted se ha dado cuenta a veces que usted ha hecho un gesto y dice, wow, como que este gesto lo hacía mi tío, este gesto lo hacía mi abuelo, mi papá, mi mamá. ¿Por qué? Porque somos imitadores. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice aquí que imitemos a Dios, es porque Dios de alguna manera se ha dejado ver en nuestras vidas. Quiere decir que podemos saber cómo es Dios, cómo Dios actúa. Por eso aquí en la palabra de Dios hemos recibido el carácter de Dios. Fíjese que la Biblia nos habla de el carácter de Dios. De tal manera que no podemos nosotros escudarnos y decir, yo no conozco a Dios. Si usted no conoce a Dios es simplemente porque no quiere. Porque aquí en su palabra quedó plasmado el carácter de Dios. Entonces vemos, podemos imitar a Dios. Y no solo podemos, sino la orden es, debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Entonces, es importante ver que en la función de Dios se manifiesta siempre el amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces, en la imitación que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer en amor, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Porque todo lo que no tiene una base, donde está el amor, dice la palabra de Dios que no tiene ningún sentido. Pablo dice, si aún yo diera mi cuerpo para ser quemado, y aunque tuviera todo el conocimiento y hablara en lenguas aún angélicas, pero no tengo amor, dice, nada soy, ¿verdad? Entonces, vamos a movernos, vamos a desarrollarnos en el amor, ¿verdad? El amor es la base, es la raíz, es el fundamento en el cual nosotros nos vamos a desarrollar como siervos del Señor. Ahora, en Filipenses capítulo 2, vemos aquí en el verso número 5 que hay otro llamado. Fíjese, no solamente vamos a imitar al Padre, no solo vamos a imitar a Dios, sino vamos a imitar también al Hijo, vamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el verso 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese que vamos nosotros entonces, en la medida que vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, y por eso es importante oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque eso nos va dando el modelo de cómo era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa medida nosotros los vamos a ir imitando, ¿verdad? Ahora, aquí nos dice que haya esta actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Es importante entonces que veamos que nos llama otra vez a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted, cuando fue rescatado del mundo, no fue rescatado para seguir viviendo y seguir siendo lo que usted era hasta ese momento, sino usted fue rescatado para alcanzar la semejanza, fíjese, del Hijo de Dios. Ni siquiera la de un arcángel, ni siquiera la de un serafín, ni siquiera la de un ser viviente. No, sino usted ha sido llamado para tener la imagen del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y esto es importante. Ahora, ¿cuál era la actitud que hubo en Cristo Jesús? Lo dice en el verso 6. Y en el verso 6 dice que aunque Él existía en forma de Dios, aunque Él, su naturaleza era divina, dice, no consideró el ser igual a Dios. O sea, no se dijo, bueno, yo soy Dios y me voy a quedar como Dios. No, sino dice que no se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomó forma de siervo. Mire, la actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿cuál es entonces? Él tomó una forma de siervo. ¿Cuál es la actitud que usted y yo, ahora que estamos empezando en los caminos de Dios, debemos de tener? Es
tener una actitud donde vamos a renunciar a lo que éramos nosotros. Hay muchos cristianos que todavía habla de lo que era, ¿verdad? De su yo, ¿verdad? Es que si usted conociera realmente quién soy yo, ¿verdad? Hay cristianos que todavía con un aire así como medio amenazante le dicen a otra persona, mire, dele gracias a Dios que no me conoce realmente como soy. ¿Qué está diciendo ahí? Que todavía no ha cambiado, que solamente se ha puesto un disfraz de cristiano, ¿verdad? La Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. Entonces no vamos a ponernos solamente un disfraz religioso de cristiano. Nosotros vamos a ser genuinos, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Entonces, dice la palabra de Dios que Cristo, siendo Dios, se despoja de sí mismo, ¿verdad? Se despojó de todo lo que tenía, y eso es algo muy importante. Usted tiene que aprender a despojarse de lo que usted da. Si usted tenía algo allá en el mundo, eso ya no le sirve. El apóstol Pablo dijo, todo lo que yo era, fíjese, y eran cosas muy buenas las que Pablo tenía. Hablando humanamente, hablando terrenalmente, él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, era irreprensible. Quiere decir que tenía una vida muy moral. Quiere decir que aparentaba en su forma de ser y de actuar muy piadosamente, porque así le exigía el ser fariseo. Él honraba a su padre, honraba a su madre, él ofrendaba las ofrendas que Dios le requería, él cumplía con los requisitos que la ley le imponía, pero lo hacía de una externa externa. Aunque la gente decía, qué buena gente es Saulo de Tarso, porque en cuanto a la ley, él era irreprensible. Sin embargo, aún aunque tenía todo eso, dice que él tomó eso y lo tiró a la basura. ¿Por qué? Para alcanzar el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, aún lo bueno que usted pudo haber sido en el mundo, déjeme decirle, eso es una basura, ¿verdad? Eso no sirve. Tal vez usted fue allá en el mundo una persona muy servicial y muy ayudadora, pero ¿cuál era la raíz de ser servicial y ayudadora? Que la gente lo elogiara, que la gente hablara de usted y dijera, qué buena gente es, y ese era tal vez su pago, ¿verdad? Entonces, aún eso, fíjese, eso tiene usted que rechazarlo en el reino del Señor, ¿verdad? Usted tiene que despojarse de eso y quitarse el yo, ¿verdad? Tomar la actitud de Cristo Jesús. Dice que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la actitud de un siervo de Dios? Dar su vida por su amo, por su Señor. Usted no puede decir que es siervo de Dios como vaso de honra, ¿verdad? Como vaso de deshonra usted ya es siervo de Dios, pero como vaso de honra usted no puede decir que es un siervo de Dios si usted no está dispuesto a dar su vida por él. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que va a ir ahí a que lo maten así nomás? No. Fíjese que es más fácil dar su vida por Cristo de un balazo. Eso es fácil. Pero dar su vida en vida, eso es lo difícil. Hay muchos que han dado su vida como mártires y los han matado por causa de Cristo y sintieron el plomazo tal vez, o la cuchillada o las pedradas. Pero quiero decirle que la honra más grande es que usted en vida, usted muera con Cristo. Como Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces, ¿cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? ¿Verdad? Que no solamente Él se despojó de lo que era, sino que
estuvo dispuesto a someterse en obediencia hasta la misma muerte. Y la muerte más cruel que en aquel tiempo se podía alcanzar, que era la muerte de la crucifixión. Ahora, en Juan, vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 13, verso 15, dice la palabra del Señor: porque yo os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una característica que siempre me sorprende de Dios es que Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. ¿Por qué Él te pide que lo ames a Él? Porque Él te amó primero. ¿Por qué Él pide que ames a tu hermano con todos sus defectos y con todos sus errores? Porque Él con todos tus errores y tus defectos te amó primero. ¿Por qué dice que ames aún a tus enemigos? Porque tú siendo enemigo de Dios, Dios te amó a ti. Entonces Dios nunca te va a pedir algo que Él primero no lo haya hecho. Él se muestra primero como ejemplo. Por eso nadie le va a decir: Señor, tú eres un hipócrita. Porque tú le exigías a los demás lo que tú no podías hacer. No. Dios primero nos pone el ejemplo. Cristo, fíjese, nos puso el ejemplo. Él dice: imítenme a mí. Yo os he dado ejemplo, dice aquí. Entonces es importante que nosotros veamos que el Señor nos ha dado ejemplo. En 1 Corintios, capítulo 11, vemos cómo el Señor nos ha dejado situaciones para imitar. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces, tal vez usted dirá: hermano, pero ¿cómo puedo yo imitar a Cristo? Yo todavía no lo conozco lo suficiente. ¿Verdad? Bueno, hay ministros de Dios que ya van adelante de nosotros y que ya tienen un conocimiento más de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que la medida aquí no es imitar al hombre. Porque hay gente, fíjese, y eso es algo interesante que se da en los diferentes lugares, y es que a veces uno puede saber de qué denominación o de qué ministerio es cada persona por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por su forma de cargar la Biblia. Uno dice: fulanito va a tal iglesia. ¿Por qué? Porque carga la Biblia de tal manera o porque habla de tal manera. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque así habla el pastor, porque así carga la Biblia el pastor. Hasta la marca del carro que cargan los hermanos a veces la tienen porque el pastor tiene esa marca de carro, ¿verdad? O sea, y es bueno, o sea, no estoy diciendo que es malo el imitar. Y aún inconscientemente se pega, ¿verdad? Se pega. Hay cosas que uno inconscientemente hace porque las ve de su pastor, porque la ve de su padre espiritual, ¿verdad? Yo sin duda tengo muchas cosas de mi padre espiritual que tal vez no me doy cuenta que las hago, ¿verdad? Pero sé que las debo de tener, ¿verdad? Aunque él no era tal vez así muy transmitidor de eso, por su forma sencilla de que él era. Pero yo he visto otros ministros que tienen un carácter, un temperamento así fuerte, y las ovejas también así andan en esa situación y son una imitación idéntica externamente, lamentablemente, solamente. ¿Verdad? Entonces no estoy hablando de que vamos a imitar al hombre, ¿verdad? Yo le digo a usted y le digo a los pastores y a los hermanos, le digo: usted no tiene que imitarme la forma en que yo hablo o la forma en que yo cargo la Biblia,
o el carro, la marca de carro que yo tengo, ¿verdad? No, no tiene que imitarlo, ¿verdad? O sea, eso no es lo importante, pero de lo que yo tengo de Dios, eso sí usted debe de imitarlo. Ese es mi llamado a hacer, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí que usted sea un chiquito mío, ¿verdad? En lo que se refiere exteriormente, si no vive realmente lo que Dios tiene para usted, que usted tiene que vivir? Entonces fíjese que aquí el Señor nos habla de que debemos de imitar a Dios, debemos de imitar a Cristo, debemos de imitar a los ministros del Señor, pero del Señor, fíjese, en lo que imitan al Señor, no en lo que los demás, no en lo que no imitan al Señor. Porque hay muchos ministros que hay muchas cosas que no imitan al Señor. Eso tírelo a la basura, eso no lo imite, ¿verdad? Entonces, en Hebreos capítulo 13, vemos aquí en el verso 7, que dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Fíjese. Y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces, se da cuenta que aquí nos llama otra vez a ser imitadores. Entonces, mientras usted va conociendo a Dios, mientras usted va conociendo a Cristo, pues usted debe de imitar a aquellos siervos de Dios, ¿verdad? Que hacen, que no hacen, cómo hablan, que no hablan. O sea, su forma de actuar, su forma de conducirse dentro y fuera de la congregación, su forma de adorar a Dios. O sea, vamos a imitar, fíjese, a los vasos, a los siervos que Dios ha puesto como ejemplo de nosotros, como guías de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Volviendo otra vez o vamos al Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vemos ahí en el verso 45 cómo nuestro Señor Jesucristo se hizo un siervo de Dios, tomó forma de siervo de Dios. Ya lo vimos en Filipenses capítulo 2, pero ahora vamos a certificar un poquito más aquí en Marcos capítulo 10, 45. Dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros vemos que Cristo dice que aunque existía en forma de Dios, Él tomó forma de siervo primero. Antes de ser hombre, Cristo tomó forma de siervo. ¿De qué está hablando ahí? Que antes de tomar una forma externa de hombre, Él tomó una forma interna de siervo. Antes de usted tomar una forma externa, fíjese, de lo que usted va a hacer. Yo no sé en qué usted va a servir a Dios. Usted puede servir tal vez predicando la palabra al pueblo cristiano, tal vez predicando la palabra al inconverso. Usted tal vez va a servir yendo a los hospitales, a visitar a los enfermos, a las cárceles. Usted tal vez va a servir en alguna área de la congregación, ministrando a los niños, enseñándole a los niños. Cualquiera que usted vaya a hacer, la posición que usted va a tomar, primero usted debe de tomar esa actitud de siervo por dentro. Y eso nunca se le debe de quitar. No importa la posición que usted llegue a alcanzar dentro del reino de Cristo, usted sigue siendo un siervo de los hombres. Porque servir a Dios es servir a los hombres. Y eso nunca se le debe de quitar de su corazón. Y ese ha sido el fracaso de muchos, ¿verdad? Ese ha sido el fracaso de muchos. Que cuando llegan ya a cierto nivel ministerial, se les olvida que su llamado es servir a los hombres, ¿verdad? Hay muchos pastores que tienen a su congregación
como sirvientes de ellos. Y eso no es así. Es el pastor el sirviente del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que aquí el Señor viene y dice, mire, en el verso 45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, ¿verdad? Para ser servido. Por eso yo le he dicho, yo vine a esta tierra a servirle a usted y quiero servirle bien. Y ya le he dicho mis intenciones también por qué, ¿verdad? Porque si usted me sirve aquí en la tierra, yo le voy a servir a usted en la eternidad. Pero si yo le sirvo aquí en la tierra a usted, usted me va a servir en la eternidad a mí, ¿verdad? Así que yo prefiero que usted me sirva en la eternidad, así que déjeme servirle aquí en la tierra, ¿verdad? ¿A qué vino a este mundo usted? A servir. No vino a reinar, no vino a enseñorearse, vino a servir. Fíjese, hay un tiempo de servicio. Y como predicamos el día viernes allá en el Templo del Norte, hablamos acerca del rey Saúl, ¿verdad? De cómo el Señor nos ha dado un llamamiento para un reino eterno, ¿verdad? Dios a usted lo está preparando para reinar eternamente, ¿verdad? Así como Cristo se le ha dado un reino y un nombre que es sobre todo nombre, pero para alcanzar esa posición allá en la eternidad, aquí en la tierra tuvo que tomar una actitud de servidumbre, de siervo. Así que, mire qué lindo. Nuestro Señor tomó forma de siervos. En Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 1, creo que es. Romanos 1. Romanos 1:1. Mire cómo Pablo se describe a sí mismo. Y Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Cómo se llamaba Pablo? Siervo de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué es? Siervo de Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué sirve? Eso es aparte. ¿Qué comisión le dieron? ¿Qué lo mandaron a hacer? ¿Que lo mandaron a comprar tortillas? ¿Lo mandaron a comprar la leche? ¿O lo mandaron a qué sé yo? Bueno, esa es una tarea que lo mandaron a hacer. Porque es siervo, ¿verdad? En una hacienda, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay siervos, viene el jefe y a uno los manda a ordeñar las vacas, a otro lo manda a domar caballos, qué sé yo, ¿verdad? Esas son tareas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que son realmente? ¿Verdad? No son ordeñadores de vacas, ¿son qué? Siervos, ¿verdad? Usted tal vez va a ser ujier en la congregación, usted tal vez va a trabajar en las cámaras de televisión, usted tal vez va a trabajar en el área de sonido, usted tal vez va a trabajar en el área de la alabanza, cantando o tocando algún instrumento. Usted tal vez lo va a hacer de esa manera, pero esa es su tarea. Pero ¿qué es lo que usted realmente es? Un siervo de Dios. Cuando usted esté tocando ahí el piano o la guitarra o cantando, esa es su tarea que le pusieron a hacer. Pero de ahí tal vez le van a decir, bueno, ahora ya deje el micrófono, hermano predicador, y ahora su tarea va a ser ir a lavar los baños, ¿verdad? Y usted lo va a ir a hacer con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo, con el mismo ánimo, porque lo mismo es servir en el púlpito que servir afuera de él, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la tarea? Servir al pueblo de Dios, ser un vaso de honra, ¿verdad? Y que nunca se le quite eso de su corazón. Eso es algo muy importante, hermanos, algo muy importante, ¿verdad? Entonces, en Hechos capítulo 4, Hechos 4, ...29... mire lo que los apóstoles decían de ellos mismos. Fíjense que aquí los apóstoles habían sido llevados presos por predicar la palabra de Dios. Los habían amenazado y les habían dicho, ya no prediquen en el nombre del Señor Jesucristo.
Y entonces ellos salieron de ese lugar y en el verso 29, mire cómo ellos se trataban a sí mismos. Ellos empezaron a orar a Dios, a levantar su voz a Dios y dijeron: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite a tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Verdad? Entonces vemos que ellos, ¿qué actitud tenían de sí mismos? Siervos, son siervos. Ahora, el siervo, hermano, el siervo no tiene derechos. ¿Verdad? El siervo no tiene derechos, no tiene derecho a quejarse. ¿Verdad? El siervo, el único derecho que tiene es obedecer. ¿Verdad? Y esa es la actitud que usted debe de tener. Si a usted lo ponen a funcionar en una área y de ahí le dicen: ahora no va a funcionar en esta área, ahora usted va a ir a funcionar a la otra área, usted no tiene que decir: ¿y por qué yo? ¿Y por qué aquel no? No, usted como siervo, usted va a decir amén. Y se va a preparar bien, por eso usted debe de prepararse en todo lo que usted pueda, ¿verdad? Para ser un buen obrero, ¿verdad? No vaya a ser como hace en el mundo secular, que de repente usted va a aplicar a un trabajo y le preguntan: ¿y usted sabe hacer tal cosa? Y usted dice: sí, aunque no sepa hacerlo, ¿verdad? Eso no es así aquí en la obra de Dios. En la obra de Dios usted tiene que estar preparado para hacer bien el trabajo. Entonces, en Marcos 10:44, regresando ahí a Marcos, Evangelio Marcos 10:44, vamos a ver quién es el más grande de todos. ¿Usted quiere ser grande en el reino de Dios? ¿Ah? ¿Usted quiere ser el más grande? ¿Quién quiere ser el más grande en el reino de Dios? ¿Usted? Bueno. ¿Qué tiene que hacer? Mire lo que dice aquí en el verso 44, dice: y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será, ¿qué? Siervo del pastor, ¿así dice? Ah, porque hay hermanos que con mucho gusto, cuando el pastor necesita algo, ahí están, ¿verdad? Y es más, el pastor a veces ni siquiera necesita, ni le pide algo, y los hermanos ahí están, le lavan el carro y, bueno, en otros lugares, aquí no. Todavía no han llegado a eso, pero yo lo he visto en otros lugares. Pero, ¿quién es el más grande, hermano? ¿Será el pastor el más grande en una congregación? Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno. ¿Será el que ora más en una congregación, el que ayuna más en una congregación? ¿Será el que sepa más Biblia, el que predica más bonito, el que predica con más unción en una congregación? ¿Será ese el más grande? ¿Será el que profetiza y que tiene revelaciones celestiales el más grande en una congregación? ¿Será el que tiene el don de sanidad y de milagros y que Dios se mueve tremendamente a través de ese vaso? ¿Será el más grande en una congregación? No. ¿Quién es el más grande? El que sirve a todos. A todos. Hay algunos que dicen: yo le sirvo a todos menos a fulanito. Ese no. Es que fulanita es que tiene algo que choca, que me pone un muro. No. Ahí ya perdió su posición. La Biblia dice que usted tiene que servirle ¿a quién? A todos. Fíjese, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, se los lavó a todos. Aún a Pedro, que no quería lavar, que se los lavara el Señor, que le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí, yo te los voy a lavar a ti. Mire qué tremendo, ¿verdad? Al principio no quería hacerlo, ya después cuando se vio, ya quería hacerlo. El Señor le dijo: no, yo te los tengo que lavar a ti, esa es mi tarea ahorita, lavarte los pies. ¿Qué es lavar los pies? ¿Verdad? ¿Será que debemos de lavarle los pies a los hermanos todavía? Si usted quiere, hágalo. ¿Verdad? Pero hay un mensaje más que eso, que lavar los pies, ¿verdad?
Porque en el lavar los pies, hermano, uno realmente se está sometiendo a esa persona. O sea, es un acto que lo hacía la iglesia del principio y es un acto que usted si quiere puede hacerlo, ¿verdad? Tal vez lo van a ver raro que lo haga, ¿verdad? Tampoco yo le voy a decir anda a lavar los pies a fulanito, no. Es algo que si el Espíritu de Dios lo pone a hacerlo, vaya y hágalo, ¿verdad? Yo lo he hecho, yo le he lavado los pies a algunas personas, porque el Espíritu de Dios a mí me ha dado la convicción de ir a lavarle los pies. Pero antes de irle a lavar los pies, ya hubo una actitud en mi corazón, de estar dispuesto a servirle y ser su siervo de ese hermano que le voy a lavar los pies, ¿verdad? Entonces, hay una enseñanza en eso de lavar los pies, ¿verdad? No voy a traer su palangana hoy y me va a lavar los pies, ¿verdad? No estoy hablando de eso, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales el Espíritu de Dios lo puede mover a usted y tiene una base bíblica para hacerlo. Tal vez lo van a ver raro y lo van a decir, pero eso ya no se hace. Bueno, según la Biblia sí se debe de hacer, ¿verdad? Ahora, ¿lo vamos a hacer imponiéndolo? No, ¿verdad? Pero usted puede ser guiado por el Espíritu de Dios a hacerlo. Ahora, dice, cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Es lo que yo le decía, si usted aquí le sirve a los que le va a servir a usted aquí, ellos le van a servir a usted en la eternidad, ¿verdad? Así que sírvales bien a los hermanos con mucho amor. Ahora, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces vemos ahí que, ¿para qué usted fue creado? Para hacer buenas obras. Fíjese, ¿quién va a hacer las buenas obras? El siervo de Dios, que es un vaso de honra. Fíjese. Ahora, ¿dónde vamos nosotros a ser siervos? ¿Verdad? ¿Dónde vamos nosotros a servir? Bueno, en primer lugar, un buen lugar para empezar a servir es en la congregación, ¿verdad? La congregación. En Romanos capítulo 12, vamos a ver ahí en el Romanos capítulo 12, verso 4 dice, pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Fíjese que aquí nos están dando dones. Los dones son funciones. Son funciones. Los dones son regalos que Dios nos da para funcionar. Y dice que los usemos. Dice, si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Ahora, fíjese que aquí va diferentes dones. Dentro de todo esto, Dios a usted lo va a ubicar en alguna área específica. Pero cuando Dios lo ubica a usted en un área específica, no quiere decir que usted va a ignorar las demás áreas. Por ejemplo, el siervo Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo lo manda a hacer una obra pastoral y le dice, ve y enseña y ten cuidado de que no enseñen cosas
fuera de la doctrina bíblica, o sea, lo manda a ministrar al pueblo de Dios. Pero luego le dice al apóstol Pablo, y ya Timoteo estaba pastoreando, ya estaba enseñando doctrina y ministrándole al pueblo cristiano, pero luego Pablo le tiene que escribir, le dice, hey, no te olvides de hacer obra evangelística. O sea, su llamado había sido para el pueblo de Dios, pero eso no le quitaba la responsabilidad que tenía en otras áreas. Tú puedes tal vez ser llamado, por ejemplo, al área de los niños, a trabajar y ministrar al área de los niños. Pero eso no te quita a ti la responsabilidad de irle a hablar al pecador. O eso no te quita a ti la responsabilidad de que en medio de la reunión, en medio de la adoración, Dios te use con algún don, el don de profecía o situaciones así. O sea, no porque tal vez no estamos 100% funcionando en esa área, nosotros no vamos a participar de eso, ¿verdad? Dios nos va a ubicar en un área, ¿verdad? Porque la mano, por ejemplo, tiene su posición donde está, ¿verdad? Y tiene funciones, pero a veces hace funciones otra parte del miembro que la tiene que hacer la mano, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le pica algo en el cuerpo, ¿qué usa para rascarse? La mano, ¿verdad? Le pica aquí, usa la mano, ¿verdad? Pero puede ser que de repente no pueda usar la mano, sino tenga que usar otra parte del cuerpo. ¿Ha usado usted a veces los pies para rascarse? No es la función de los pies rascarse. Los pies, ¿para qué son hechos? Para caminar, ¿verdad? Pero de repente la mano está muy lejos y el pie está más cerca y entonces solo se rasca ahí con el pie, ¿verdad? Entonces, el pie no va a decir, es que esa no es mi función, para eso, llamen a la mano que venga a rascarme, no, ¿verdad? O sea, tenemos nuestra función, pero no vamos a limitarnos a esa función. Vamos a usar diferentes formas. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que Dios lo va a usar a usted en algo específicamente, pero que usted debe de ser funcionable en todas las áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué Dios lo va a usar, ¿verdad? Usted debe de tener la capacidad como siervo de Dios de... A mí lo que me gusta, hermano, a mí lo que me deleita es enseñar, ¿verdad? Ese es, para mí, creo que es uno de mis llamados, enseñar. Pero a la hora de que haya que hacer campañas evangelísticas, yo le entro también, ¿verdad? De hecho, ahorita en la primera semana de diciembre voy para Coatzacoalcos. Me invitaron a una campaña evangelística y vamos. Y le hablamos al pecador con toda la sinceridad, ¿verdad? Para rescatarlos del lugar a donde van caminando. O sea, uno tiene su función, y a la hora de profetizar, pues profetizamos también, ¿verdad? O sea, no vamos a limitarnos a una función solamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted debe de aprender. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 12, vemos ahí entonces que a través de los dones espirituales usted puede servir en la congregación. Veíamos en Romanos 12 que a través de la profecía Dios puede usarlo a usted, ¿verdad? Y aquí en 1 de Corintios capítulo 12, verso 7, dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, en la congregación usted puede servir en las áreas espirituales, en las áreas del Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, para eso usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de servir en la congregación. Ahora, luego dice, regresando a Romanos 12, dice que el que sirve, ¿lo tiene ahí en Romanos 12? No pierda ese pasaje de Romanos 12. En el verso 7, dice que el que sirve, que lo haga, ¿cómo? En servicio. En Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, verso 1 dice, en aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Vemos aquí que en la iglesia que empezaba en los tiempos de los apóstoles del Cordero, se atendía a las viudas, se les daba su desayuno, su almuerzo, su cena, y había gente sirviendo. Mire, en la congregación había gente sirviendo, atendiendo las necesidades de las viudas, las necesidades de los pobres, ¿verdad? Esto es algo muy importante. O sea, Dios nos está llamando a nosotros, si usted va a servir, ¿cómo lo va a hacer? Sirviendo. Porque hay gente que quiere servir tal vez solamente con desearlo, tal vez orando, Señor, provéele a fulanito, Señor, y ahora háblale a fulanito que se salve, Señor. No, o sea, no vamos a arreglar las cosas con la oración. La oración lo que viene a hacer es darnos a nosotros el poder y la autoridad para nosotros ir a hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces Dios, está bien, órale a Dios y dile, Señor, sana a mi suegra, ¿verdad? O salva a mi suegro, ¿verdad? Pero después de que oramos, nosotros vamos a ir y vamos a ir a orar por la suegra. Vamos a ir a darle el mensaje de salvación al suegro. O sea, no es solamente de orar y dejarlo ahí y que Dios mande a sus ángeles, no. Los ángeles somos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, es importante, si usted va a servir, ¿verdad? Esto es en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, verso 12. Verso 12 dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, aquí está hablando de lo que Jesús estaba haciendo, mire. ¿Y a quién le estaba lavando los pies? A la congregación. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Qué significa lavaros los pies unos a otros? Ya le dije, es algo literal que se puede hacer, pero lleva un mensaje aún más allá. Lavaros los pies unos a otros es servirnos unos a otros. Ver qué necesita uno con otro. En el tiempo antiguo, hermano, la gente no tenía los carros que nosotros tenemos. No había el asfalto en las carreteras, las calles no estaban con cemento, estaban llenas de polvo, o sea, y el calzado que usaban eran sandalias normalmente. Entonces lo que se hacía es que cuando una persona llegaba a la casa de uno a visitarlo, la gente siempre tenía agua en la entrada de la puerta para que con esa agua se lavaran los pies
los que entraban, ¿verdad? Era una forma de un recibimiento, ¿verdad? Entonces, el lavarle los pies a una persona era atenderlo. ¿Qué necesitaba esa persona? ¿Verdad? Que sus pies los lavaran. ¿Verdad? ¿Qué necesitaba esa persona? Que le dieran un masaje. Qué rico es el que le den masajes a uno en los pies, ¿verdad? Después de un día cansado de estar parado y caminando, ¿verdad? Entonces le daban su masaje y todo el asunto ahí, y ya la persona se sentía bien recibida. Por eso cuando el Señor llegó a una fiesta que lo invitaron, y ese hombre dice que no le lavó los pies, ¿verdad? Y el Señor lo aceptó, dijo, pues no me lavaron los pies, está bien. Y se sentó a la mesa. Por supuesto que el sentarse en la mesa en aquel tiempo no es como nosotros que nos sentamos en sillas. El sentarse en la mesa era casi acostarse, porque ellos comen en el suelo, ¿verdad? Entonces estaban casi acostados. Y usted sabe que llegó una mujer y con sus lágrimas, ¿verdad?, le empezó a lavar los pies y con sus cabellos empezó a secárselos, ¿verdad? Y por supuesto que el Señor fue criticado por eso. Pero de una vez ahí el Señor sacó un mensaje, le dijo, esta mujer está haciendo lo que tú debiste de haber hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa lavar los pies? Significa darle el bienestar a los demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que la otra persona necesita? Yo voy a suplir esa necesidad. Eso es lavarle los pies. Entonces, el que sirve, ¿qué tiene que hacer? Servir, ¿verdad? Porque algunos dicen, yo soy siervo de Dios, ya vino el siervo de Dios, ¿verdad? Así que necesito un vaso de agua, tengo hambre. No. El siervo de Dios va a dar, ¿verdad? No va a esperar que lo atiendan. Ahora, ahí en Romanos siempre 12:7 dice que el que enseña, que se dedique a la enseñanza. Y luego, un poquito más adelante dice, en el verso 8 dice, y el que exhorta en la exhortación. Fíjese que hay dos funciones que a veces se hacen desde el púlpito. Y no solo desde el púlpito, sino a veces a nivel individual. Y una cosa es la enseñanza y otra cosa es la predicación. Hay personas que son muy buenos maestros, pero que no son nada de buenos predicadores, ¿verdad? Y hay buenos predicadores, pero que no tienen nada de enseñanza, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes, se necesitan los dos, ¿verdad? Hay hermanos que cuando agarran el micrófono, hermano, y empiezan ahí, aleluya, y gloria a Dios, y cuántos dan gloria a Dios, y es que, hermano, el diablo está derrotado, y empiezan, hermano, a exhortar es animar. Esos son predicadores. Y uno le pregunta, hermano, ¿cómo estuvo la enseñanza? ¿Cómo estuvo el mensaje? ¿Estuvo bien? ¿Y qué enseñó? No enseñó, pero fíjese que me siento bien animado, ¿verdad? Tengo ganas de irle a encontrar al diablo ya a ver, ¿verdad? Y hay otros que no, hay otros que son maestros en la enseñanza, ¿verdad? Tal vez son un poquito más calmados, más pacíficos, así como yo le estoy dando ahorita la clase, ¿verdad? Tranquilos. Ya después, espérenme que me agarre de predicador a ver cómo le va. Pero son dos funciones diferentes. Una es, fíjese, dice, el que enseña en la enseñanza. Y no todos, obviamente, no todos tienen los dos dones. Hay quienes son específicamente para enseñar y el que no quiere aprender lo va a sentir aburrido. Porque hay gente que lo único que anda buscando son emociones. Ay, que me levantes, que estoy desanimado. Entonces, el predicador es para el momento. El maestro es para el futuro, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. La enseñanza es la que te va marcando el camino largo. La predicación es la que te da el ánimo para que camines en ese camino. Entonces se necesitan los dos, fíjese. Entonces, en Hechos, capítulo 6, verso 4, los apóstoles dicen, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces,
van a haber personas que en el servicio en la congregación se van a dedicar a la palabra, como algunos en la enseñanza, otros en la exhortación, ¿verdad? Tome en cuenta, hermano, que exhortar no es regañar, ¿verdad? Hay gente que cree que exhortar es regañar y dice, hermano, yo tengo el don de exhortar y te voy a regañar ahorita, te voy a reprender. No, y está bien, a veces necesitamos que nos reprendan, que nos corrijan, pero exhortar es más que todo un ánimo, es un ánimo, es como aquel entrenador, por ejemplo, alguien que está entrenando a un atleta, ¿verdad? Y va a la par de él. Por supuesto que el entrenador va en el carro y el otro va corriendo, ¿verdad? Y el entrenador le va diciendo, corre más, corre más, corre más, corre. Y el otro dice, ya no aguanto. ¿Cómo que no? Sí aguantas, sí aguantas, sí aguantas. Y pareciera que es sargento ahí, pero está haciendo su función, ¿verdad? De animar, y a veces puede usar palabras fuertes y hasta gritos, pero es con el ánimo de levantarle pues la energía a esa persona. Entonces vemos ahí en Mateo capítulo 5, y vamos a ir avanzando porque ya el tiempo vamos. Mateo capítulo 5 dice en el verso 1, cuando vio las multitudes, Jesús subió al monte. Después de sentarse, sus discípulos se le acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Mire la característica del Señor. El Señor era un maestro. Amén. El Señor era un maestro. Él dice que, por eso no se moleste que yo esté sentado, ¿verdad? Porque pues estoy enseñando, ¿no? Cuando el Señor se acercaba a enseñar, normalmente el Señor se sentaba, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad que sí? A veces creemos que el Señor solo era un predicador. No, es maestro también. Él se sentaba y decía, vamos ahora a enseñar. Eso es más tranquilo, ¿verdad? Así como usted está ahorita tomando sus apuntes y todo el asunto, ¿verdad? Pero no solamente el Señor era maestro, sino en Mateo capítulo 4 también. En el verso 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Fíjese qué tremendo. O a proclamar. Un predicador es un proclamador. Y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta qué contraste? La enseñanza del Señor, dichosos los que son mansos y humildes y amados los unos a los otros. Y el predicador, arrepiéntanse porque si no les... O sea, dos contrastes, ¿verdad? Los dos se necesitan, hermano. Los dos se necesitan. Yo he aprendido, hermano, a disfrutar a los dos, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo crecía, habían hermanos que eran buenos predicadores, ¿verdad? No me enseñaban mucho, pero me animaban, ¿verdad? Y no voy a decir nombres porque no quiero categorizarlos, pero sí se da eso. Entonces vemos que el mismo Señor, ¿qué hacía? Predicaba y enseñaba. Ahora, tal vez usted va a ser un maestro nada más. No se ponga un disfraz de predicador si no le va, porque va a fracasar. O tal vez es un predicador, no se ponga disfraz de maestro si no le va, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros veamos eso. En segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 11. Mire, Pablo tenía las dos funciones.
Dice, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Esas son excepciones. Él, por la función que tenía como perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Era un maestro y era un predicador también. Entonces, son las dos características que se da. Ahora, en Romanos 12, 8, regresando a Romanos 12, 8, dice también que el que da, lo haga con liberalidad, sin tacañería. Usted tiene que ser una persona que aprenda a dar lo económico también. Amén. En Lucas 8, en el verso 1 dice, y poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que hay que dar con liberalidad, ¿verdad? En el libro de Hechos, nosotros vemos en el capítulo 4, verso 36, dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces el que va a dar, lo haga sin tacañería, hermano, ¿verdad? Por eso hemos enseñado que el cristiano no deben de diezmar, ¿verdad? Sino va a dar más del diezmo, ¿verdad? El diezmo es lo mínimo que una persona puede dar, ¿verdad? De ahí vamos a dar más. De repente Dios le va a decir ahorita, da todo lo que traes. ¿Verdad? Yo he tenido esas experiencias, hermano, ¿verdad? Donde Dios me dice, saca tu billetera y vacíala y das todo lo que tienes. En otras ocasiones me ha dicho, da $1,000 de ofrenda o más. ¿Verdad? Y no, ay Señor, ¿no? O sea, si el dinero no es mío, ¿verdad? Lo que tengo no es mío, es prestado, ¿verdad? Y yo he aprendido que cuando Dios me pide algo es porque tiene algo mejor para mí, ¿verdad? Y no tengo que darlo con dolor, sino con gozo, ¿verdad? Porque soy un siervo, ¿verdad? Es como que el amo le diga, dame un vaso de agua. Y el siervo dice, esta agua, pero si, ¿de quién es el agua, pues? Entonces, si nosotros decimos que es de él, pues hay que darle de él. Ahora dice que el que preside, en Romanos 12:8 dice que el que preside, o el que está al frente de un área, el que es el líder de un área, lo haga ¿cómo? Con diligencia, ¿verdad? Lo haga bien. Entonces vamos a ver que hay personas que son llamadas a ser autoridades en ciertas áreas. En Hechos, capítulo 6, versos 2 y 3, se recuerda que hablamos acerca del problema que había, que no le daban a las viudas bien, no estaban haciendo bien el trabajo. Entonces dispusieron poner líderes sobre ellos, ¿verdad? Lo que se llama en la congregación se pueden llamar diáconos, ¿verdad? Son personas al frente de algún área, encargada de algún área. Dice en el verso 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres
de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor? El pastor va a llamar personas con características, con cualidades, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos se encarguen de supervisar que el trabajo se esté haciendo bien. Entonces, dice aquí que el que va a ser líder lo haga con diligencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el líder, si la reunión, los que llegan a servir tienen que estar allá a las 6, el líder va a estar antes de las 6, ¿verdad? O sea, el líder va a poner el ejemplo en todo. Eso es hacer el trabajo con diligencia. No esperar que los que van a hacer el trabajo lleguen a ver cómo lo lleguen a hacer. No, él ya va a tener un plan de trabajo. Él le va a decir esto y esto y esto y esto es lo que vamos a hacer, y se va a preparar bien para que todo el trabajo se haga bien hecho. Ese es el trabajo de un líder. Hay quienes tienen el concepto que el líder es ser jefe nada más. Haga aquello, haga aquello, haga aquello. No. El líder es el que va al frente haciéndolo. Es el que les va enseñando a los demás cómo se hace bien el asunto, ¿verdad? Ese es el verdadero líder. Entonces, si usted va a ser llamado a ser líder, algún día el Señor lo va a llamar, usted va con su ejemplo a enseñarle a los demás, ¿verdad? Esa es la manera correcta. Ahora, eso es dentro de la congregación, pero afuera de la congregación, dice en Romanos 12, 8 también, dice que el que muestra misericordia, que la muestre también. Entonces, en Mateo capítulo 25, verso 31, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará uno de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y venimos a ti? Entonces el rey les dirá, en verdad os digo, en cuanto le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo habéis hecho. Entonces, ¿qué es mostrar misericordia? Decirle a predicar, hermano, allá a las cárceles, a los hospitales, ¿verdad? Gente que necesita, hermano, una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo, ¿verdad? Ahora, en Hechos capítulo 16, vemos en el verso 16 que dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, el cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman un camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. El área de misericordia también es irle a predicar a los esclavos que están poseídos por el mundo de las tinieblas, irlos a liberar, irles a proclamar el evangelio de salvación y de liberación, ¿verdad? Entonces, vamos a servir ¿dónde? En la congregación. Vamos a servir afuera también de la congregación. ¿Dónde? Los hospitales, en las cárceles, en las calles, en el trabajo, donde quiera que vayamos, ahí también somos siervos de Dios. Ahora en Efesios capítulo 5, verso 21, dice,
Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice, maridos, en el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amaba a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de agua por la palabra. Vemos aquí que vamos a todos a ser siervos en el matrimonio. Si usted es esposo, usted es siervo de su esposa. Si usted es esposa, usted es siervo de su esposo. Dice, sometiéndonos unos a otros. Amén. El amor da, el amor sirve. El que quiere solo exige. ¿Verdad? Sírveme. El que ama, da. ¿Verdad? Entonces en el matrimonio también somos siervos de Dios. En la casa, en Efesios 6, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces los hijos, Efesios 6:1, le dice a los padres, a los hijos les dice que honren a su padre y a su madre, ¿verdad? Y en el verso 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, en la relación de padres e hijos también somos siervos. El padre y la madre está para servir a los hijos, pero los hijos también están para servir a los padres. Se da cuenta que en todos nosotros somos siervos. Ahora, aquí mismo en el capítulo 6 de Efesios, nos habla con respecto al trabajo. En el trabajo también somos siervos. Dice, verso 5 dice, siervos, obedeced asimismo a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, óigame, como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, esto recibirá, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos también es Señor de todos. Entonces, somos siervos aún en el trabajo. Si usted es trabajador, usted es siervo de Dios, de Cristo ahí, y va a ser un buen siervo de su patrón. Y si usted es jefe, si usted es dueño de su empresa, usted es siervo también de sus trabajadores. Usted los va a tratar con bien, ¿verdad? Los va a tratar muy bien. Y ahora en Romanos 13, y ya con esto vamos terminando. Romanos 13, verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y de las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado de Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivos de temor, por lo menos en aquel tiempo, ahora quién sabe, ¿verdad? Para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ellos, pues es para ti un ministro de Dios, mire, es un siervo de Dios, para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Entonces, somos servidores del gobierno también, ¿verdad? Y el gobierno es servidor de nosotros. Amén. Ahora, dice en el verso 6, pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a eso. Fíjese que el gobernador es un servidor de Dios. Tal vez un vaso de deshonra o un vaso de honra, eso es problema de él, pero es un siervo de Dios, ¿verdad? Todos, como decía al principio, somos siervos de Dios, todos. Unos de vasos de honra, otros de vasos de deshonra. Aún el diablo es siervo de Dios. Aún los demonios son siervos de Dios. Y eso es interesante ver, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que como siervos que somos en un país como este, nosotros tenemos que pagar impuestos también,
¿verdad? Usted tiene que pagar sus impuestos que le corresponden y que de esa manera usted está sirviendo también como un buen ciudadano en el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Así que ¿cuántos van a ser vasos de honra? ¿Usted va a ser vaso de honra para el Señor? Porque de todos modos va a servir al Señor, ¿verdad? Pero si le sirve mal, no va a ser recompensado. Póngase de pie, hermano. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza y vamos a decirle, Señor, atesora, que yo atesore esta palabra, que yo atesore esta palabra en mi corazón. ¿Puede usted decirle al Señor, Señor, yo quiero atesorar esta palabra en mi corazón? Que yo pueda llegar a ser ese siervo que tu palabra me ha descrito el día de hoy. Dígale, dígale. Entréguese a usted, despójese de su yo. El hecho que usted esté aquí, hermano, es porque de verdaderamente usted desea servirle a Dios. Usted desea prepararse para ser un instrumento en las manos de Dios. Toma cada corazón, Padre, que se está ofreciendo a ti el día de hoy. Para la gloria tuya te lo presento. Límpianos. Nos despojamos de todo lo nuestro, nos vaciamos de todo lo nuestro, para que, Señor, tomemos la actitud de siervos, como Cristo Jesús lo hizo, y poder ser vasos de honra, dentro de la congregación, fuera de la congregación, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, en el trabajo, en el gobierno, Señor, en todas las áreas que nos desenvolvamos, que caminemos con esa actitud de siervos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.